Y si existieran lugares donde la belleza no es un accidente, sino una decisión tomada hace siglos y renovada cada día por quienes eligieron vivir ahí, pueblos que no aparecen en el itinerario habitual, que exigen desviarse del camino conocido, que recompensan esa decisión con algo que ninguna ciudad grande puede ofrecer. Hay un pueblo en Austria que se refleja en un lago alpino como si el mundo tuviera dos cielos. Hay uno en Holanda donde los canales reemplazaron las calles hace 400 años. Hay uno en Japón donde los techos imitan manos en oración bajo la nieve. Uno en Italia donde las casas tienen forma de cono desde hace 5 siglos, sin que nadie sepa exactamente por qué. Estos no son destinos de paso, son destinos de llegada, lugares donde el reloj no marca urgencia, sino que simplemente deja de importar desde el primer momento en que se entra . 13 pueblos, 13 razones para creer que el mundo todavía guarda rincones, que la velocidad moderna no ha conseguido borrar ni aplanar, ni convertir en otro lugar igual a todos los demás. Este es el viaje por los 13 pueblos más bonitos del mundo para enamorarse. Empecemos. En las orillas del lago Hallstätter, Sei, rodeado por los Alpes del Salzkammergut, Hallstatt existe como si alguien hubiera decidido construir un pueblo dentro de un cuadro y luego olvidara salir de él. Sus casas de madera con balcones floridos se apilan en la ladera entre el lago y la roca vertical. No hay espacio para crecer hacia los lados. El pueblo subió hacia arriba durante siglos, porque no tenía otra dirección posible. Al amanecer, cuando la niebla todavía descansa sobre el agua, Hallstatt emerge de la bruma, con una lentitud que parece calculada para que el ojo pueda procesar su belleza sin apresurarse. El reflejo del pueblo en el lago es tan nítido, en los días sin viento, que resulta difícil determinar cuál de los dos Hallstatt es el real y cuál el espejo. Esa ambigüedad visual es parte de su identidad. Las minas de sal bajo la montaña tienen 7000 años. Hallstatt es el asentamiento más antiguo de Europa Central. La belleza del lugar no es decorativa. Está construida sobre milenios de presencia humana. Continúa. El cementerio de la iglesia es el más pequeño y el más fotografiado de Austria. Por falta de espacio, los huesos de los difuntos son exhumados después de años y decorados con flores pintadas. La muerte aquí también tiene estética. En invierno,
Cuando la nieve cubre los tejados y el lago se tiñe de plata, Hæstad adquiere una quietud que hace difícil creer que el siglo XXI existe a pocas horas en coche de este lugar. Alstad fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. China construyó una réplica exacta en Guangdong. El original sigue siendo irreproducible, porque ninguna réplica puede copiar el lago, la montaña, la niebla y los 7000 años de historia que lo sostienen. En la provincia de Overijssel existe un pueblo donde el automóvil nunca encontró lugar. Giethoorn no tiene calles, tiene canales. Y desde el siglo XIII, esa decisión geográfica definió todo lo que el pueblo es hoy. Las 180 casas tradicionales de paja y madera están distribuidas en pequeñas islas conectadas por más de 170 puentes de madera. La única manera de moverse es a pie, en bicicleta o en barca de remos. El silencio de Gjethoor tiene una textura particular, sin motores, sin bocinas, sin asfalto, solo el sonido del agua, los patos y el viento entre los sauces que bordean los canales desde hace siglos. Las casas tienen jardines que llegan hasta el borde del agua. Los tulipanes, las hortensias y las rosas se reflejan en la superficie quieta de los canales, creando una simetría vegetal que cambia de color con cada estación del año. En primavera, el verde de las orillas y el amarillo de los campos de tulipanes que rodean el pueblo producen una combinación cromática que parece demasiado saturada para ser natural, pero que existe sin ninguna intervención artificial. Los patos deambulan por los puentes con la confianza de quien sabe que tiene prioridad de paso. Los visitantes aprenden rápido que en Gjethoor los animales no se detienen para las fotografías. Son los turistas quienes esperan su turno. Al atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y las lámparas de las casas comienzan a encenderse sobre el agua, Gjethoorn se transforma en algo que el cine llamaría inverosímil si no fuera completamente real. Gjethoorn demuestra que hay formas de construir una comunidad sin pavimento ni semáforos, que la velocidad no es condición del progreso, y que a veces la decisión más inteligente es la de no cambiar lo que ya funciona perfectamente bien. Český Krumlov, un pueblo medieval tan bien conservado que caminar por él produce la sensación física de haber retrocedido en el tiempo.
el castillo de Český Krumlov domina la ciudad desde lo alto, con su torre circular decorada con trampantojo pintado a mano. El casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992. Sus calles adoquinadas, sus casas de fachadas en ocre, amarillo y rosa, y sus puentes de piedra sobre el Moldava forman un conjunto urbano medieval prácticamente intacto. En verano, los kayaks y las balsas de madera bajan por el río rodeando la península del castillo, velas, compa. El teatro barroco dentro del castillo es uno de los mejor conservados de Europa. Sus decorados originales del siglo XVII, su maquinaria escénica y su vestuario siguen intactos. El otoño convierte las colinas boscosas que rodean Český Krumlov en un mosaico de rojo, naranja y amarillo que enmarca los tejados de teja naranja del casco histórico con una precisión cromática que ningún filtro fotográfico puede mejorar. Los bares y restaurantes en los sótanos medievales del pueblo sirven cerveza checa en jarras de cerámica, bajo bóvedas de piedra del siglo XIV. Český Krumlov es el argumento más convincente de que Europa Central guarda secretos que el turismo masivo todavía no ha conseguido erosionar completamente. En la región de Apulia, en el sur de Italia, Alberobello existe como prueba de que la arquitectura puede nacer de una necesidad práctica y convertirse con el tiempo en algo que desafía cualquier clasificación estética conocida. Los trulli son casas de planta circular construidas con piedra caliza local, sin argamasa. Sus techos cónicos de piedra gris están coronados por símbolos pintados en blanco, cuyo significado exacto nadie ha podido descifrar con certeza absoluta. Desde el aire, los más de 1500 trulli del barrio Rionemonti parecen un campo de setas blancas y grises que hubieran brotado espontáneamente de la tierra roja de la Apulia.
La teoría más aceptada sobre su construcción sin argamasa es fiscal. Podían ser desmontados rápidamente cuando llegaban los inspectores de impuestos del Reino de Nápoles. En verano, las bugambilias moradas crecen sobre las paredes blancas de los Trujilli y sus flores contrastan con el cielo azul de Apulia con una intensidad que convierte cada callejón en una composición fotográfica involuntaria e irrepetible. Por la noche, cuando las luces cálidas iluminan los conos de piedra, desde abajo, Alberobello adquiere una dimensión que el día no sugiere. Los Trulli más antiguos del barrio Ayapícola no son museos. Son casas habitadas por familias que han vivido en ellas durante generaciones. Alberobello recuerda que la arquitectura vernácula, nacida de los materiales disponibles y las necesidades cotidianas, puede producir algo más duradero y más hermoso que cualquier diseño concebido deliberadamente para impresionar. En las montañas de la prefectura de Gifu, en el corazón de los Alpes japoneses, Shirakawa-go sobrevive como uno de los últimos ejemplos de arquitectura Gasho Sukuri. El ángulo de los tejados no es estético, es funcional. En invierno, la nieve del valle de Shokawa puede acumularse hasta metros de profundidad. Desde el mirador de Ogimachi, el pueblo se ve completo entre las montañas nevadas. Las casas de paja agrupadas en el valle, con sus techos blancos emergiendo entre los campos nevados,
El interior de las casas Gasōzukuri tiene entre 4 y 5 pisos. Los niveles superiores del tejado de paja fueron usados históricamente para criar gusanos de seda, para almacenar herramientas y para secar alimentos durante el invierno largo. La renovación de los tejados de paja es un trabajo comunal llamado bui, cada 10 años aproximadamente. Todos los vecinos del pueblo se reúnen durante días para reemplazar la paja de un tejado. La nieve refleja esa luz y el valle entero resplandece en la oscuridad de la montaña japonesa, con una suavidad que ninguna descripción verbal puede reproducir fielmente. Shirakawa-go fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 junto con el vecino Okeyama. Ambos pueblos tienen en total no más de 500 habitantes permanentes. Shirakawa-go es la demostración de que la arquitectura más hermosa no siempre viene de la abundancia. A veces viene del frío extremo, de la nieve inevitable y de la necesidad de sobrevivir en un valle donde el invierno dicta todas las reglas del diseño. En las colinas sobre el mar del noreste de Taiwán, Yaofen existe en un estado permanente de transición entre la realidad y el sueño. Desde las escaleras de la calle Suki, las casas descienden hacia el mar en capas irregulares de teja oscura y madera envejecida. En días de niebla solo se ve la primera capa de tejados, y el resto desaparece en blanco. Cuando el turismo llegó, sus callejones empinados, sus casas apiladas sobre las laderas y sus terrazas con vista al mar
se convirtieron en exactamente lo que los viajeros buscaban sin saber que existía. Los puestos de comida en los callejones sirven bolas de arroz, taro frito y té de leche con tapioca desde pequeñas cocinas que huelen a jengibre y aceite caliente. La comida de Giofen no es de restaurante. Al atardecer, cuando las linternas rojas se encienden y su reflejo aparece en el suelo, mojado de las escaleras de piedra, Schlieffen se convierte en el escenario más cinematográfico de Asia Oriental sin haber sido construido para serlo. La casa de Thea May, suspendida sobre el acantilado con vistas al mar y a las linternas, sirve té oolong en mesas de madera, oscura desde hace décadas. Giofen es el tipo de lugar que hace que la gente cambie sus planes de viaje, que llegue para 3 horas y se quede hasta la noche, que vuelva al año siguiente, que vuelva al año siguiente. A 2000 metros de altitud, en la región de Annapurna, Nepal, Handruk es un pueblo gurung de piedra y pizarra desde donde el Annapurna Sur y el Mahapuchere se ven tan cerca que parece posible tocarlos en un día de cielo despejado. Sus casas de piedra tienen terrazas floridas donde las mujeres tejen mientras los porteadores pasan cargando expediciones hacia las cumbres. Al amanecer, cuando los primeros rayos rosados iluminan la nieve de la Annapurna, desde la oscuridad, Handruk se despierta con un espectáculo que los habitantes del pueblo observan cada mañana sin que la repetición lo haya convertido en algo ordinario para ninguno de ellos. En el suroeste de Colorado, encajonada entre paredes de roca de 4000 metros, Telluride es un pueblo victoriano del siglo XIX que el oeste americano olvidó modernizar.
fundada en 1878 durante la fiebre de la plata. Sus edificios de ladrillo rojo vieron a Butch Cassidy robar el banco local en 1889. El crimen más famoso del pueblo tiene placa conmemorativa. El teleférico, gratuito, que conecta Telluride con Mountain Village es el único transporte público, aéreo gratuito, de América del Norte. Desde sus cabinas, el Valle de San Miguel aparece completo. La cascada Bridal Veil, con 127 metros de caída, es visible desde cualquier punto del pueblo. En invierno se congela en una columna de hielo azul que los escaladores suben en vertical. Jazz, cine, bluegrass, yoga, ciencia, festivales durante todo el verano en un pueblo de 2.500 habitantes. La vida cultural de una ciudad grande cabe perfectamente en 3 calles de ladrillo. Escaladores suben en vertical. En septiembre, los álamos temblones. Se vuelven oro puro durante 2 semanas. Visitantes llegan exclusivamente para ver ese amarillo contra el azul del cielo, de altitud y la nieve de las cumbres. En invierno, los esquiadores salen directamente desde las puertas de los hoteles victorianos hacia las pistas. La distancia entre el siglo XIX y el esquí de clase mundial es literalmente cero. Telluride,
hace que la gente compre una casa sin haberlo planeado. Sus habitantes lo saben. El valle tiene algo que entra en la manera de pensar del visitante y no sale fácilmente después. A 30 kilómetros de Lisboa, donde la niebla atlántica se enreda entre los pinos de la serra, Sintra es el sueño de la arquitectura romántica del siglo XIX, construido cuando el dinero no tenía límites. El Palacio da Pena, pintado de amarillo y rojo sobre la cima más alta, mezcla gótico, manuelino, árabe y renacentista en el mismo edificio. Debería ser un desastre visual, es uno de los más hermosos de Europa. La Quinta da Regaleira tiene un pozo iniciático de 27 metros sin agua, solo símbolos templarios tallados en la piedra por un millonario excéntrico en 1910. La escalera espiral no tiene barandas. El Palacio de Monserrate fue diseñado por un inglés para un noble portugués que quería algo sacado de las 1001 noches. Lleva 150 años cumpliendo exactamente esa expectativa. En Sintra es posible desayunar en una pastelería del siglo XVIII, subir a un palacio árabe del siglo IX y almorzar en un convento convertido en restaurante, todo en un mismo día completamente normal. Quebec es la única ciudad amurallada al norte de México, en América del Norte. Su casco histórico habla francés con un acento que Francia perdió hace 200 años y que aquí se preservó con orgullo.
El Château Frontenac domina el horizonte desde 90 metros sobre el San Lorenzo. Sus muros de casi 1 metro de espesor son la respuesta arquitectónica a inviernos de 33 bajo cero. La Rue du Petit Champlain, la calle comercial más antigua de América del Norte, baja empinada hacia el río entre casas del siglo XVII, con fachadas cubiertas de bugambilias en verano. En invierno, con nieve sobre los adoquines y luces cálidas sobre la piedra, Quebec se convierte en el escenario más parisino del continente, un París que acepta 20 bajo cero, sin cerrar sus terrazas. El Carnaval de Quebec, en febrero, es la celebración de invierno más grande del mundo. Aquí el frío no cancela la vida pública, la organiza alrededor de él, porque la alternativa al festejo es el encierro. Las Plains of Abraham, hoy un parque tranquilo, fueron en 1759 el campo de batalla donde en 15 minutos se decidió el destino lingüístico de Canadá. Esa historia sigue visible en cada señal bilingüe Quebec demuestra que América del Norte tiene más historia de la que sugiere su imagen, y que esa historia se conserva mejor en una ciudad de invierno extremo que en museos con clima controlado. Entre la Serra do Mar y el Atlántico, Paraty es uno de los centros coloniales mejor conservados de Brasil. Sus calles de piedra irregular y casas blancas con marcos de colores que el siglo XX apenas tocó. Sus calles fueron diseñadas en el siglo XVIII para que la marea alta las inundara 2 veces al mes y las limpiara. El sistema de limpieza urbana más antiguo de Brasil funciona hoy exactamente igual.
construido entre 1650 y 1800 durante el ciclo del oro, su casco histórico de iglesias, barrocas y callejones que terminan en el mar fue reconocido por la UNESCO en 2019. La bahía tiene 60 islas. Las guayabeiras de madera salen cada mañana hacia playas que solo se alcanzan por mar. El agua esmeralda entre islas y selva atlántica. No existe igual en ningún otro lugar de Brasil. La FLIP convierte Parataria cada julio en la capital literaria de América Latina. Escritores discuten libros en patios coloniales donde hace 300 años descargaban oro. Esa superposición es incómoda y necesaria. La cachaça artesanal de Paraté tiene denominación de origen. Probarla en una mesa de madera, en el casco histórico, es lo que ningún programa oficial incluye, pero ningún visitante inteligente omite. Paraty es el Brasil que el tiempo olvidó modernizar. Sus calles inundables y su selva intacta son lo que el país vendería si pudiera producirlo intencionalmente. No puede, existe solo aquí. Sobre una meseta a 1300 metros con vistas al cañón del Suárez. Barichara es el pueblo más bonito de Colombia por decreto oficial desde 1978 y por consenso popular desde mucho antes. Sus calles de piedra labrada e iglesias de arenesca amarilla usan los mismos materiales desde el siglo XVIII. El sol de las 4 de la tarde convierte ese amarillo en oro sin ningún filtro necesario. El camino real hacia Guane, 7 kilómetros de piedra entre cactus columnares con vistas al cañón. Es la manera más honesta de entender la escala del paisaje santandereano. No hay atajo mejor. Sus talleres de talabartería y escultura en piedra no son tiendas de souvenirs,
Son espacios de trabajo donde se produce lo que se ha producido durante generaciones con los mismos materiales de siempre. Éano, no hay atajo mejor. Barichara decidió no crecer rápido ni modernizarse a cualquier costo. Esa decisión es su mayor atractivo, un pueblo que eligió ser exactamente lo que es y que esa elección lo convirtió en único. En las montañas del Rif, Chefchaouen es el único pueblo del mundo donde el azul no es un color, sino el material con que está construida la realidad, desde el celeste más pálido hasta el añil más profundo. El azul llegó en los años 30 con los judíos que huían de Europa. Pintaron sus casas con el color sagrado del Talmud. Con el tiempo el pueblo entero lo adoptó. Hoy nadie recuerda cuándo dejó de ser religioso. Cada curva de la Medina revela una composición nueva: flores naranjas contra pared de cobalto, puerta verde en fachada turquesa, da torques de mido sobre escalón de azul marino. La ciudad se compone sola. Al amanecer, con la luz entrando horizontal por los callejones estrechos y el aire oliendo a pan recién horneado, Chefchaouen tiene una quietud azul que ninguna otra ciudad del mundo puede reproducir. Chefchaouen prueba que la identidad puede construirse sobre una decisión estética de hace un siglo.
que el color puede ser cultura e historia al mismo tiempo, que la belleza más eficaz viene de la coherencia, no de la complejidad. Trece pueblos, 13 decisiones distintas sobre cómo construir un lugar que valga la pena habitar. Lo que los une no es la arquitectura ni la geografía, es la resistencia a volverse genéricos. Los mejores pueblos no son los que tienen más monumentos, son los que tienen más carácter, los que al doblar una esquina producen algo que no se anticipaba, los que hacen que el viajero no esté listo para irse. Ninguno de estos 13 lugares nació para ser turístico, todos se convirtieron en destinos, precisamente porque eligieron ser fieles a sí mismos, cuando hubiera sido más fácil y más rentable dejar de serlo. En Planeta Nómada creemos que los viajes más importantes son los que dejan algo que el tiempo no borra. Estos pueblos hacen eso. Los que los visitan no los olvidan. Esa es la definición más honesta de belleza.
Gracias por enamorarse del mundo con nosotros. Suscríbase a Planeta Nómada, active la campana y nos vemos pronto, en algún lugar donde cada calle cuente algo que merece ser escuchado.